Bien chicos, vamos con la segunda etapa de la explicación y vamos a tener en cuenta lo que habíamos mencionado anteriormente con respecto al nomadismo y al sedentarismo. Bien, entonces a grosso modo habíamos hablado de ese nomadismo que era el estilo de vida en el cual las personas se movilizaban por diferentes partes del mundo teniendo en cuenta sus necesidades. Por el lado contrario, encontramos el sedentarismo, que era un estilo de vida que se encargaba de establecer un lugar fijo en donde el individuo se establecía y encontraba las condiciones necesarias para su supervivencia. Muy bien, entonces a partir de este esquema mental vamos a explicar las características más importantes entre esos pueblos nómadas y entre esos pueblos sedentarios. Muy bien, entonces en primer lugar, esos pueblos nómadas no tenían un lugar fijo en donde habitar. Muy bien. La segunda era que se movilizaban por diferentes partes del mundo teniendo en cuenta las diferentes temporadas y las estaciones de tiempo. Muy bien. Entonces, recordemos de que ellos se movilizaban por diferentes partes del mundo con la necesidad de recolectar algún alimento. Pero teniendo en cuenta las temporadas, es decir, vamos a poner un ejemplo. Si era una temporada de invierno y ellos tenían a su alrededor algunos cultivos, entonces todos estos cultivos serían afectados, es decir, se congelaban o se deterioraban, entonces ellos ya no se podían alimentar y tenían que desplazarse a otros lugares más cálidos para conseguir un nuevo alimento. Entonces, esta era otra característica de los nómadas, que ellos se desplazaban de acuerdo a las temporadas y a esas estaciones del tiempo. Bien, entonces, dentro de la alimentación podemos decir que ellos eran recolectores, cazadores y pescadores. Muy bien, entonces ellos por donde iban pasando iban recolectando diferentes tipos de semillas y diferentes tipos de vegetales por los cuales ellos se iban alimentando. Muy bien, dentro de las semillas más importantes que ellos recolectaban eran maíz, el trigo y el arroz. Eso dependiendo específicamente del lugar por donde se iban movilizando. Muy bien, en segundo lugar, ellos eran cazadores, ¿sí? Entonces, este proceso de caza, ellos lo aprendieron de los animales. Es decir, cuando ellos observaban a los animales cazando a sus presas, entonces fue a partir de ese proceso de impregnación en donde el hombre pudo observar cómo se realizaba esta actividad y asimismo empezó a cazar a otros animales. Muy bien, vamos con la tercera forma de alimentación, y era que ellos eran pescadores, es decir, ellos se reunían en algunos lagos o lagunas a esperar a esos peces para también cazarlos. Entonces ya tenían otra forma de alimentación por los diferentes lugares que ellos se iban movilizando. Muy bien, dentro de las viviendas se puede destacar de que las viviendas eran obviamente viviendas livianas, que estaban constituidas generalmente por cueros de los mismos animales que ellos cazaban, ¿sí? Porque ellos no podían movilizarse por diferentes partes del mundo o por diferentes partes de su territorio, andando, por ejemplo, con alguna casa de barro o con algunos elementos que se presentaban en la época. Entonces, es por ello que ellos utilizaban los cueros, hacían pequeños campamentos para poder vivir y para ir pasando por todos los diferentes lugares. Muy bien. Tenemos los grupos sedentarios, que una característica de ellos era que vivían instalados en un lugar fijo. Muy bien, entonces teniendo en cuenta las características, como ya lo habíamos dicho, si se presenta la alimentación, si se presentan las condiciones también geográficas, entonces estos grupos ya pasaron a establecerse en lugares fijos. Muy bien, la alimentación se basó principalmente en la agricultura, la ganadería y también en algunos cultivos de cereales. Entonces, en primer lugar, encontramos la agricultura, que fue también a partir de un proceso de observación.
el hombre empezó a observar y a determinar cómo se iban generando los diferentes cultivos. Entonces, también hay una teoría que decía que los primeros sedentarios iban pasando y a medida de que ellos iban recolectando, es decir, iban consumiendo los alimentos, iban depositando las semillas y ahí iban surgiendo nuevos cultivos. Entonces, a partir de ese proceso de observación, el hombre pudo notar de que si se sembraban esas semillas, se iban a recolectar esos cultivos, y entonces es allí, a partir de allí, que se empezaron a establecer para cuidar toda esa agricultura que ellos estaban generando. Muy bien. Por otra parte, la ganadería, bien, que ya está más referida al cuidado de los animales, y en este caso un animal que es muy productor, que es la vaca, ya que produce diferentes elementos como lo son la leche, como también son algunos quesos, y en caso de que se quiera ingerir pues la carne, entonces también se pasaba por el proceso de la caza de estas vaquitas y ya se generaba la carne para alimentación de aquellos primeros hombres sedentarios. Y por último también el cultivo de cereales, como yo lo había mencionado, entonces también se iban cultivando una serie de cereales teniendo en cuenta el espacio geográfico. Muy bien, entonces se podía, dentro de los cereales que más se destacan en la época, era el arroz, el maíz y el trigo. Y vamos con la vivienda de estas personas, que en general eran viviendas sólidas, ¿sí? Ya tenían, como ya estaban establecidos en un lugar fijo, entonces sus viviendas estaban mejor construidas, teniendo en cuenta de que se iban presentando unas temporadas también de invierno, una temporada de otoño, entonces todas esas temporadas ellos lo que iban era preparándose para todas esas estaciones del tiempo y también para resguardarse de los animales, por lo que estas nuevas viviendas eran por lo general de piedra, de madera o incluso de barro. Muy bien, entonces aquí encontramos esas principales diferencias entre los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios. Muy bien, resulta que con todo el proceso de nomadismo, es decir, el hombre a partir de desplazarse por diferentes partes del mundo, es como surge el sedentarismo. Es decir, el hombre no tenía una calidad de vida muy alta, teniendo en cuenta que se tenía que desplazar por todas esas partes del mundo y no podía encontrar una estabilidad o una forma que le permitiera garantizar todas sus necesidades y su supervivencia. Entonces, es como el hombre nómada, pasa a ser sedentario, ¿sí? En la actualidad, casi todas las personas somos sedentarias, estamos establecidas en un lugar fijo. Hay muy pocas personas con estilo de vida nómada, es decir, que se desplazan por diferentes lugares, pero fue este proceso de la transformación de nomadismo a sedentarismo lo que permitió el establecimiento de las comunidades y de los países y de todas las regiones como lo conocemos actualmente. Pero este proceso no vino solo, ni tampoco fue un proceso de la noche a la mañana, no. Este proceso tardó varios años y tuvo también algunas complicaciones, y aquí vamos a ver cómo se dio ese proceso del cambio del nomadismo al sedentarismo, cómo esos hombres dejaron de desplazarse e encontraron mejores condiciones de vida en el establecimiento de ciertos lugares. Muy bien, entonces, en primer lugar, los hombres se dedicaron a la recolección de frutos, de semillas y de algunas hierbas, como lo podemos notar en esta imagen. Entonces el hombre iba pasando por diferentes partes del mundo, recolectando todo lo que se pudiera comer. Muy bien. En segundo lugar, algunos se alimentaban de las sobras de depredadores que dejaban sus presas. Muy bien. Entonces los hombres empezaron, como ya lo había mencionado anteriormente, a observar cómo esos animales, cuando cazaban, dejaban ciertos desperdicios de esos mismos animales y de cómo se hacía esa actividad de caza. Entonces fue a partir de este proceso de observación que ellos fueron comiéndose en esas obras de esos animales y aprendieron a cazar a otro tipo
de animales. Muy bien. Posteriormente desarrollaron sencillas herramientas que les proporcionaron la capacidad de cazar presas y rasgar o cortar carne. Muy bien. Después del perfeccionamiento, después de ellos hacer ese proceso de observación de la caza, ellos deciden implementar un tipo de herramientas o de armas que le diera la oportunidad de enfrentarse de pronto a animales que en su momento eran muy salvajes. Entonces les facilitaba ese proceso de caza y es como comienza la elaboración de todo tipo de armas, en su momento eran de piedra y de madera, para permitirle la caza de esos animales. Muy bien, y vamos con el descubrimiento del fuego y la agricultura, que este fue el acontecimiento crucial para que el hombre se fuese estableciendo en una zona como tal, es decir, pasara de ser nómada a sedentario. Muy bien, entonces hablando del fuego, muchas de las tribus o de las personas que eran sedentarias se desplazaban teniendo en cuenta que si se quedaban en un solo lugar podían ser víctimas de estos animales salvajes, es decir, se los podían comer. Entonces fue a partir del descubrimiento del fuego en donde ellos pudieron notar de que sus animales se alejaban ya que le temían al fuego. Entonces esto fue una de las razones principales. Y lo segundo fue el descubrimiento de la agricultura. Fue a partir de que ellos observaron de que del cultivo de las semillas se generaban nuevos frutos o nuevo alimento para ellos, que ellos decidieron buscar esa estabilidad y tener en cuenta las estaciones geográficas y del tiempo para producir estos nuevos alimentos y que no les hacían gastar tanta energía con los desplazamientos que hacían constantemente. Muy bien, y por último, ello produjo que el hombre primitivo comenzara a cultivar la tierra, pasando temporadas pequeñas en aldeas en espera de maduración de las plantas, lo que produjo el primer paso al sedentarismo y el surgimiento de las primeras ciudades. Entonces, ya a partir de la generación de esos cultivos y por otra parte, ya con el adestramiento de los animales, entonces fue como ellos fueron estableciendo esas primeras comunidades, teniendo en cuenta de que debían cuidar sus cultivos y de también cuidar a esos animalitos que les estaban produciendo nuevas formas de sobrevivir. Entonces también ya se fueron estableciendo esos hogares que les permitían defenderse de esos animales salvajes. Muy bien, entonces aquí vamos a observar un corto video de cómo se dio todo ese proceso. Muy bien, vamos a ver. En los albores de la humanidad, el hombre era nómada y deambulaba sobre la tierra en busca de alimentos que obtenía por medio de la caza, la pesca y la recolección de frutos y raíces. La naturaleza le brindaba alimentos, pero el avance de los hielos en periodos glaciales, las sequías, las fuertes lluvias e inundaciones que destruían las plantas y mataban a los animales, lo dejaban expuesto al hambre y al exterminio. Pero buen observador, el hombre primitivo advirtió la germinación de las semillas e imitando a la naturaleza, empezó a plantarlas. Es decir, aprendió a cultivar el suelo. Entonces se hizo sedentario. Dejó de ser nómada para esperar que las plantas dieran fruto. Así se integraron los primeros grupos humanos reunidos en pequeñas aldeas, naciendo las primeras organizaciones sociales y políticas que darían origen más tarde a las civilizaciones basadas en el cultivo del trigo en Egipto, Cercano Oriente y Europa, del arroz en Asia Oriental y del maíz en América. Muy bien, chicos, entonces como lo pudimos ver en el video, ahí se dio ese paso de de nomadismo a sedentarismo, teniendo en cuenta todo lo que iba surgiendo a partir de ese cultivo, de esa agricultura y de ese proceso del fuego. Se fueron constituyendo en comunidades sedentarias, en pequeños pueblos sedentarios, y esa es la base de las comunidades y de las sociedades que conocemos hoy en día. Muy bien, esto es todo por hoy, chicos. Vamos a finalizar con una fase de retroalimentación.